China anunció el miércoles un relajamiento de las agobiantes reglas sanitarias anti-COVID que tienen al pueblo sumido en el hartazgo. Incluso los medios controlados por el régimen chino cambiaron drásticamente el discurso. ¿Está temeroso el Partido Comunista Chino de la oleada de protestas que vienen en aumento? Posiblemente, ya que el malestar por la política de cero COVID, que implica confinamientos repentinos, test continuos y cuarentenas incluso para personas no infectadas, desembocó en manifestaciones que no se veían desde el movimiento pro-democracia de 1989. Además, hubo un intento violento por parte del régimen para sofocar estas protestas, lo que terminó aumentando el descontento. Y la gota que rebalsó el vaso fue la muerte de 10 personas en el incendio de un edificio que permanecía con las puertas bloqueadas por las autoridades para evitar que violen la cuarentena. Esto generó que más gente saliera a las calles pidiendo por libertad y por la caída del partido. Tras este panorama y en un intento por apaciguar la turbulencia de las protestas, este miércoles 7 de diciembre la Comisión Nacional de la Salud del Partido Comunista Chino anunció nuevas pautas. Según reportó la agencia Associated Press, algunas de ellas son: reducción de la cantidad de test PCR, que hasta el momento eran rutinarias. Se minimizarán los confinamientos. Las personas con casos leves se pueden confinar en sus casas en vez de ser encerrados en instalaciones gubernamentales. Desaparecerá el código verde como requisito para acceder a edificios y espacios públicos, aunque seguirán obligando a ser mostrados en instituciones médicas y educativas. Varias ciudades chinas ya habían echado para atrás algunas de las restricciones más molestas luego de que comenzaran las protestas a finales de noviembre. Por ejemplo, Beijing, con muchos negocios ya totalmente reabiertos, dijo esta semana que los ciudadanos no deberían prestar un test negativo en las últimas 48 horas para acceder al transporte público. Mientras que Shanghái, el centro financiero que, como recordarán, sufrió este año un brutal confinamiento de 2 meses que causó muertes por inanición y por falta de medicamentos, anunció medidas similares y permitirá a sus habitantes entrar a lugares abiertos como parques y atracciones turísticas sin presentar un test reciente. Por otro lado, como comentamos al comienzo, los controlados medios estatales, antes repletos de sombrías noticias sobre los peligros del virus y los estragos causados en otros países, suavizaron drásticamente el tono y minimizaron los riesgos de la infección. Ejemplo de esto se ve en un artículo publicado por el China Thought Daily, dirigido por el Partido Comunista, en el que el profesor de medicina Zhong Yu Tian dijo que la variante Omicron que prevalecía en China no era en absoluto como la variante Delta del año pasado. Textualmente dijo: según informó el medio France 24, después de la infección con la variante Omicron, la vasta mayoría tendrán síntomas leves o no tendrán, y muy pocos desarrollarán síntomas graves. Por otro lado, cabe mencionar que el fuerte impacto económico que tuvieron los cierres draconianos seguramente influyó para cambiar la política de cero COVID. De hecho, el anuncio del miércoles se dio horas después de que el gobierno divulgara las nuevas cifras de importaciones y exportaciones, las cuales cayeron a niveles que no se veían desde comienzos de 2020, cuando la pandemia paralizó al país. Tomando en cuenta el cambio drástico en el discurso, resulta evidente que el régimen chino les teme a las consecuencias de un levantamiento masivo del pueblo. Que ya los chinos están perdiendo el miedo y le están pidiendo al PSC cada vez más fuerte y alto que quieren libertad y ya no más el comunismo totalitario que padecen desde hace más de 70 años.